Que están mis cosas. Pero me tengo que... Ya, pero tendré que quitarlas. ¿Qué coño haces? Bueno. Bienvenidos a un nuevo análisis completamente detallado de lo que está ocurriendo dentro de la casa, porque lo que se vivió esta noche no fue simplemente un momento incómodo, sino una cadena de situaciones cargadas de tensión, desgaste emocional y conflictos que siguen escalando sin freno. Todo comenzó con una escena que, a simple vista, parecía sencilla, Julia intentando descansar. Sin embargo, ni siquiera eso le fue posible, ella había decidido quedarse en la sala, tratando de encontrar un poco de tranquilidad lejos del ambiente pesado de los cuartos, pero las luces encendidas. El movimiento constante y la incomodidad del espacio hicieron que le resultara imposible conciliar el sueño. El cansancio ya era evidente, su rostro lo reflejaba, su postura también. No podía más. A pesar de su resistencia interna, terminó tomando una decisión que sabía que no sería fácil: regresar al cuarto agua. Y no es que realmente quisiera hacerlo, al contrario. Era consciente de todo lo que implicaba. Su reciente acercamiento con Kylie había generado un impacto enorme, especialmente en el cuarto tierra. Sabía perfectamente que ese gesto no había sido bien recibido. Después de todo, ese grupo había estado en guerra abierta con el cuarto agua y ella. En medio de todo eso, había sido defendida, respaldada y protegida por ellos. Si todavía no estás suscrito, este es el mejor momento para hacerlo y activar la campanita, así no te pierdes ninguno de los próximos videos, porque se vienen semanas intensas, llenas de polémica, sorpresas y momentos que van a dar mucho de qué hablar. Regresar ahí no era solo buscar una cama, era enfrentarse directamente a las consecuencias de sus acciones, desde antes de entrar. Julia ya sentía el ambiente cargado. No era una sensación nueva. Llevaba horas percibiendo miradas, silencios incómodos y una distancia evidente por parte de quienes antes estaban de su lado. Por eso había preferido mantenerse alejada, pero el agotamiento terminó ganándole la batalla. Se desmaquilló con movimientos lentos, como si quisiera retrasar el momento inevitable. Respiró hondo varias veces antes de dirigirse a la habitación. Sabía que, al cruzar esa puerta, no solo iba a buscar descanso, iba a enfrentar un juicio. Entró con cautela, casi en silencio, observando cada rincón. En su mente, lo único importante era encontrar un lugar donde acostarse. Pensó primero en la cama de Laura, pero al notar que estaba ocupada, se detuvo, dudó y salió un poco para reorganizar sus ideas. Volvió a entrar, esta vez con más decisión, y fijó su atención en una cama libre, la que anteriormente había sido de Kuno. En ese instante, parecía que todo podría resolverse de forma simple, pero no fue así. Apenas intentó acomodarse, comenzaron los cuestionamientos. Las miradas se transformaron en palabras, y las palabras en reclamos directos. Le preguntaron qué estaba haciendo ahí. ¿Por qué estaba en ese cuarto? ¿Quién le había dado permiso? Julia intentó responder con seguridad, aunque en el fondo sabía que su argumento no era sólido. Aseguró que la jefa le había indicado que durmiera ahí. Pero esa afirmación, lejos de calmar las cosas, detonó todo. Oriana no estaba dispuesta a dejar pasar eso. Sin pensarlo demasiado, colocó ropa sobre la cama, marcando territorio de manera clara y contundente. Era una señal directa, ese espacio no estaba disponible. No era solo una acción práctica. Era una postura emocional. Julia, incómoda, confundida y cada vez más presionada, siguió buscando un lugar. En medio de ese movimiento, tocó accidentalmente los pies de Oriana, retirando las manos de inmediato, intentando evitar más conflicto. Pero ya era tarde. El ambiente estaba completamente encendido. Las preguntas comenzaron a intensificarse. ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién le había dicho que podía dormir en ese cuarto? ¿Por qué estaba mintiendo? Laura intervino también, cuestionando directamente la veracidad de lo que Julia decía. La palabra mentirosa empezó a repetirse con fuerza, generando una presión cada vez mayor. Julia insistía, trataba de sostener su versión, aunque cada vez con menos convicción. Mientras tanto, Oriana no soltaba el tema. Le recordó que el día anterior había sido ella misma quien pidió permiso para dormir ahí y que ahora cambiar la historia no tenía sentido. Pero Julia, atrapada, continuaba afirmando lo mismo. La tensión escaló rápidamente. En su desesperación por encontrar un lugar, volvió a acercarse a la cama que había intentado ocupar antes. Tocó la ropa. Intentó moverla ligeramente, como buscando abrirse un espacio. Ese fue el punto de quiebre. Oriana explotó. Se levantó de inmediato, reclamándole con fuerza, cuestionando cómo se atrevía a tocar sus cosas, cómo podía ignorar una señal tan clara. El tono subió. Las palabras se volvieron más agresivas, más directas. Julia respondió desde la necesidad básica: quería dormir, nada más. Pero en ese momento, ya no se trataba de dormir. Era un enfrentamiento emocional. Oriana la acusó de tener problemas con todo el mundo. Julia intentó defenderse, pero cada palabra parecía empeorar la situación.
en medio del caos, se dio incluso un empujón leve, pero suficiente para encender aún más la discusión. El conflicto ya no tenía vuelta atrás. Finalmente, tras mover algunas cosas y reorganizarse de forma improvisada, lograron redistribuir las camas. Laura terminó ocupando ese espacio y Julia pasó a otro, pero el problema real ya no era físico. Era completamente emocional. A partir de ese momento, el Cuarto Tierra inició un juicio colectivo en su contra. Los reclamos comenzaron a llegar desde todos los ángulos. Le recordaron cada momento en el que la defendieron, cada discusión en la que se involucraron por ella, cada enfrentamiento con el Cuarto Agua. Le hablaron del colchón que rescataron, de las veces que dieron la cara, de las situaciones en las que la protegieron cuando se sentía atacada. Y ahora, desde su perspectiva, todo eso había sido ignorado. No podían entender cómo, después de todo eso, Julia había decidido acercarse nuevamente a Kaeli. Para ellos, no era solo una reconciliación, era una traición. Julia, por su parte, parecía no dimensionar completamente la magnitud del enojo. Sus respuestas eran más evasivas, más enfocadas en el momento inmediato. Decía que no quería pelear, que solo quería descansar, que podían hablar después. Pero eso solo empeoraba las cosas. Para el grupo, esa actitud era una forma de evitar responsabilidades. Sentían que estaba minimizando todo lo ocurrido. La presión aumentó tanto que Julia terminó completamente acorralada. Todos hablaban, todos reclamaban, todos exigían explicaciones. Era una escena abrumadora. Finalmente, no pudo más. Salió del cuarto, regresó al sillón, y ahí, lejos de todo, se quebró. Las lágrimas comenzaron a salir, no solo por lo ocurrido esa noche, sino por la acumulación de días de tensión, de conflictos, de sentirse fuera de lugar. En medio del llanto, dijo algo que dejó ver su estado emocional, que en la vida real ella no es así. Que fuera de la casa, si la quieren. Esa frase lo resumía todo. El aislamiento, el desgaste, la desconexión total. Pero la noche aún no terminaba. Más tarde, en una conversación con Divo, Julia comenzó a relatar situaciones pasadas que la habían marcado profundamente. Habló de conflictos, de discusiones, de momentos incómodos, incluyendo uno en particular con Laura. Describió un empujón. Recordó también episodios en los que sintió agresión, como cuando le lanzaron un trapo mojado. Para ella, no eran simples accidentes. Eran acciones que la hicieron sentirse atacada. Divo, que no había estado presente en esos momentos, escuchaba con atención, sorprendido. Le pedía detalles, intentaba entender. Pero justo cuando la conversación se volvía más delicada, la transmisión fue censurada. Ese corte generó aún más polémica. No era la primera vez que sucedía algo así. Y el público ya venía cuestionando la falta de sanciones claras dentro de la casa. Muchos consideran que varias situaciones han sido minimizadas o ignoradas. Julia dejó entrever su molestia no solo con sus compañeros, sino también con la manera en que la producción ha manejado ciertos conflictos. La sensación de injusticia se hacía evidente. Mientras tanto, dentro de la casa, la percepción sobre ella seguía deteriorándose. Algunos comenzaron a reconocer que ciertas situaciones se habían ocurrido, pero aún así no hubo consecuencias claras. Y Julia, nuevamente, quedó en el centro de todo. La noche cerró con una imagen fuerte, una participante sin lugar definido, sin grupo, sin respaldo. Rechazada en un cuarto, cuestionada en otro. Censurada al intentar hablar. Una figura completamente aislada. Lo que comenzó como un simple intento de dormir, terminó convirtiéndose en una de las noches más intensas y emocionalmente desgastantes dentro de la casa. Y lo más impactante es que esto no parece haber terminado. Al contrario, todo indica que apenas está comenzando.